Buenas tardes, desde la redacción abierta retomamos este espacio. Saben ustedes, si se incorporan aún ahora, saben ustedes que desde hace aproximadamente una hora lleva celebrándose en el Parlament de Cataluña el pleno de investidura de Jordi Turull. Jordi Turull es el candidato que ha presentado Junts per Catalunya, que apoyará sin duda a Esquerra Republicana, y la duda llega con el hipotético apoyo o no de las CUP. Si las CUP no apoyan a Jordi Turull, no tendrán suficientes votos como para investir al candidato de Junts per Catalunya. Tenemos aquí a María Matos. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. María está haciendo un esfuerzo porque está un poco malita y me sabe mal porque vas a estar aquí durante los próximos 45 minutos, María. No creo que sea así, pero bueno. ¿No crees? Lo intentaremos. Bueno, María está haciendo ahí un esfuerzo, cosa que yo te agradezco mucho, María, porque nos vas a contar no lo que está ocurriendo, que lo estamos viendo en directo en el Parlamento de Cataluña, sino lo que va a ocurrir mañana con esas personas, con algunas de esas personas que están en el Parlamento. En particular, con el candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, aunque no es el único, ¿no? No, no es el único. Pues sí, como decías, Jordi Turull tiene mañana una cita aquí en Madrid a las 10 de la mañana en el Tribunal Supremo con el juez, el magistrado que lleva la causa del procés, Pablo Llarena. Y bueno, lo que pasa es que mañana se va a abrir un auto de procesamiento, no solo contra él, sino también con 5 dirigentes del Govern más y con hasta 28 personas. Nos interesan 6, que son Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, Rull también, bueno, todos esos exconsellers, dirigentes de Esquerra y tal. Mañana lo que va a pasar es que, bueno, él les investiga pues por delitos muy graves, que son pues rebelión, sedición y malversación, y mañana lo que va a pasar es que se abre vistilla contra esos 6 en concreto, y lo que va a hacer el juez Llarena es revisar su prisión, su libertad provisional. ¿Qué puede hacer? Pues puede revisarla, ¿no? Decir, pues vale, yo la reviso, pero si cree que han reincidido, que pueden volver a reincidir en esos delitos, pues puede decretar medidas cautelares, pues como por ejemplo retirada del pasaporte, subirles la fianza, decretar comparecencias ante el juez cada X tiempo, varias cosas como libertad provisional. Si a Jordi Turull le decreta prisión, o sea, libertad provisional, perdón, que me estoy liando, libertad provisional, sí que podría llegar al sábado, si hoy no es investido, y ser investido como presidente de la Generalitat. Pero también en esa revisión, como decimos, de esas medidas cautelares, de esa libertad provisional que tiene, también puede decretar prisión provisional. Y si sumamos la prisión provisional más el auto de procesamiento abierto, pues ya automáticamente se le inhabilita de cargo público. Entonces sí que ya no podría... No podría ser presidente de la Generalitat. Exactamente. Es decir, si hoy no es investido presidente, que parece lo más probable, el sábado tendría una nueva sesión de investidura. En la que tendría que ser mayoría simple, es decir, sacar más síes que no es. Pero parece que el Tribunal Supremo se ha adelantado y que a lo mejor ni siquiera puede llegar al sábado, porque a lo mejor puede estar mañana ya en la cárcel. Le ha pedido a estas 6 personas, el juez, que le vayan acompañados de sus abogados. Por eso probablemente significa que vayan a tener problemas. Vamos a repetir, María, si te parece, cuáles son las posibilidades a las que se enfrentan estos 6 exconsellers, pues entre ellos el candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull. Raül Romeva, Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Marta Rovira, todos ellos, además de abrir un auto de procesamiento, se les abre una vistilla. ¿Qué quiere decir? Tienen que ir acompañados con sus abogados porque se va a revisar su libertad provisional. El juez puede decretar contra ellos medidas cautelares, como pues retirada del pasaporte, que no puedan salir de España. Si cree que puede reincidir en esos delitos de los que están acusados, ya te digo, pues rebelión, uno de los más graves. También puede subir sus fianzas, porque recordamos que algunas de esas personas ya han estado en la cárcel y han salido. Y luego también puede decretar pues comparecencias pues semanales, quincenales contra el juez, pero ya te digo que las medidas cautelares solo las sabe el juez Llarena, pueden ser infinitas, desde retirarle el móvil, desde bueno cualquier otra cosa. Estas las decimos pues porque son las más habituales. Y luego ese sería el mejor de los casos, el mejor escenario para ellos. En el que Jordi Turull llegaría al sábado y sí que podría ser investido como presidente de la Generalitat si llega a conseguir esa mayoría simple. Aquí el Tribunal Supremo no se lo impediría. ¿Qué pasa? Vamos al peor de los escenarios ahora. Exacto, el otro escenario sería
no quiero decir el más probable porque aún no lo sabemos. Pero algo se dice por ahí, ¿no? O sea, hay... Puede que pase, y es que el juez Pablo Llarena decrete contra él prisión provisional. En ese momento, automáticamente se le suspende el cargo y queda inhabilitado para poder ser presidente de la Generalitat. Claro, no iba a poder ser investido presidente de la Generalitat al margen de los votos que hubiera recibido, entre otras cosas porque es que no va a estar físicamente presente en el pleno de investidura, porque se quedará en alguna cárcel de por aquí, si es que este último escenario, el de la prisión provisional, acaba confirmándose. Exacto, Rafa, es que no lo podemos saber hasta mañana, porque el juez Llarena siempre nos sorprende. ¿A qué hora están previstas las comparecencias? A las 10 de la mañana tienen que ir todos con sus abogados. A las 10 de la mañana. Es decir, el juez quiere tomarles declaración antes de volver a revisar sus libertades provisionales, para ver si puede haber reincidencia de delito o no. Perfecto. O si lo han hecho. ¿O si han hecho? Si han reincidido claro, en estos días, desde que les soltó, porque algunos de ellos, repito, sí que pasaron noches en prisión, estuvieron encarcelados. Por ejemplo, Forcadell tan solo pasó una noche en la celda, pero muchos de ellos... Raúl Romeva estuvo en la cárcel. Exacto, Raúl Romeva, Rull también, Dolors Bassa también, Rovira no. Pero bueno, algunos de ellos sí que han podido reincidir. Entonces eso es lo que tiene que valorar el juez. A juicio de Pablo Llarena han podido reincidir, y si eso se confirma, pues... Él va a valorar si han reincidido o si pueden reincidir ahora que puede ser presidente de la Generalitat. Pues mil gracias, María, te lo agradezco mucho. Pero me quedan 40 minutos aún, Rafa. Te quedan 40 minutos. Bueno, pues aprovechando que te quedan 40 minutos, vamos a hablar, mira, si te parece... No te vayas. Si te parece, vamos a hablar... No, de verdad. Venga, te dejo ir, vamos a publicidad y a la vuelta estamos de nuevo con todos ustedes. Espérate que tengo... Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Saben ustedes que es una tarde importante para el futuro de Cataluña y del conjunto de España. ¿Por qué? Porque en estos momentos se está produciendo, ahora ha habido un pequeño receso de 30 minutos que concluirá a eso de las 6:30, donde se reanudará el debate de investidura de Jordi Turull en el Parlamento de Cataluña. Saben ustedes que después del intento frustrado de Carles Puigdemont de ser investido presidente a distancia de la Generalitat y el intento también frustrado de Jordi Sánchez, encarcelado expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, le ha tocado el turno a Jordi Turull, que además mañana tiene que prestar declaración ante el juez Llarena. Bueno, vamos a ver, porque en las próximas horas van a ocurrir cosas importantes. Por fin parece que algo se mueve en la política catalana. Durante esta tarde sabremos si Jordi Turull es investido o no presidente de la Generalitat. Parece que no va a obtener los votos suficientes, a juzgar por la postura que se ha filtrado que mantendrá las CUP. Las CUP son imprescindibles para obtener la mayoría en el Parlamento de Cataluña y parece que no van a apoyar a Jordi Turull y el candidato quedaría frustrado, independientemente de lo que pase mañana ante el juez Llarena. Bueno, esta es la última jugada del separatismo. Parece que esta sí que están llevándola a término, están intentándola. Otra cosa es que les salga bien esta jugada. Pero al contrario que lo que ha ocurrido con Puigdemont y con Jordi Sánchez, esta operación sí que la han llevado al Parlamento y ya ha empezado a contar el tiempo a partir del cual hay que descontar 2 meses, y si en esos 2 meses no tenemos un presidente en Cataluña, se volverían a convocar elecciones. Me gustaría que vieran unas declaraciones de Roger Torrent, que es el presidente del Parlamento, miembro de Esquerra Republicana, unas declaraciones que ha hecho esta misma mañana, advirtiendo que si finalmente Jordi Turull era era elegido presidente de la Generalitat, pues que no entendería que el jefe del Estado, Su Alteza Real Felipe VI, no firmara el boletín oficial del Estado donde apareciera el nombre de Jordi Turull. Vamos a ver a Roger Torrent. Lo que dice el protocolo y lo que dice la ley es que el jefe del Estado debe asignar el nombramiento del presidente o la presidenta que supere el debate de investidura. Hoy hacemos un debate de investidura y si el candidato lo supera, no entendería que no se asignara este nombramiento. Jordi Turull i Negre no podria nomenar govern fins que el rei hagi signat? Hay un protocolo y la ley manda que se tiene que nombrar. Y después del nombramiento está la toma de posesión y el nombramiento del gobierno. Así es la normalidad democrática. Y eso es lo que debería pasar.
Bueno, ya tienen a Roger Torrent, al presidente del Parlamento, diciendo pues que si finalmente es elegido, que ya les digo a ustedes que va a ser difícil que hoy sea elegido Jordi Turull, sea votado por la mayoría del Parlamento, pero si lo fuera, lo que está diciendo Roger Torrent es que el jefe del Estado debería, para hacerlo legal, democrático y reglamentario, debería firmar esa presidencia de la Generalitat, debería corroborar en su cargo a Jordi Turull. Vamos a ver dentro de unos instantes a Inés Arrimadas dar la réplica al discurso de Jordi Turull, y antes vamos a ver a la misma Inés Arrimadas, pero esta mañana diciéndole a los separatistas que se dejaran de líos, básicamente, que no convocaran este pleno porque sabían perfectamente que iba a ser inútil, que mañana tiene una cita el candidato con el juez Llarena y que ni siquiera cuentan con los votos y el respaldo suficiente de la Cámara. Vamos a ver a Inés Arrimadas hace nada, 3 o 4 horas. Le trasladé que nos parecía que esto es una situación ya que es una auténtica vergüenza. Esto ya pasa de castaño oscuro, esto es una vergüenza, es una situación lamentable que desde luego ni los catalanes ni el Parlamento de Cataluña se merecen vivir. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que el señor Torrent está al servicio simplemente de los delirios del señor Puigdemont y de los designios de un fugado de la justicia como es el señor Puigdemont, y por tanto no está actuando como el presidente del Parlamento, como el presidente de todos los diputados y por tanto de todos los catalanes. Nosotros hemos registrado esta mañana una petición para la desconvocatoria del Pleno. Somos el grupo mayoritario, tenemos 36 diputados y por tanto se exige que el señor Torrent nos responda al menos y convoque una mesa y una junta de portavoces para resolver sobre nuestra petición. Pues bien, el señor Torrent, que está disponible a las 11 o a las 10 de la noche para hacer lo que le diga el señor Puigdemont, a horas actuales todavía no nos ha llamado ni tan siquiera para responder a nuestra petición, ni siquiera para convocar esa mesa y esa junta de portavoces donde tiene que resolver esa petición de desconvocatoria. Nosotros estamos de verdad muy cansados de ver cómo el presidente del Parlamento está al servicio de Puigdemont y al servicio del independentismo y no al servicio de todos los catalanes y no al servicio de cumplir el reglamento del Parlamento que prevé que al menos tenga que responder a nuestra petición y tenga que convocar la mesa. Eso es lo que dice Ciudadanos, que es el segundo, iba a decir, es el segundo partido, no es el segundo partido en la Cámara, es el primer partido. Lo que pasa es que no cuenta con mayoría suficiente. El voto constitucionalista, esto es el Partido Socialista, el Partido Popular, junto con Ciudadanos, no suman, pero Ciudadanos es la primera fuerza de la Cámara, con 38 diputados. Eso es lo que ha dicho Inés Arrimadas al respecto de lo que ha ocurrido, de lo que iba a ocurrir en el Parlamento esta tarde, de lo que está ocurriendo en estos momentos, que se va a reanudar. En breves instantes se va a reanudar el Pleno. Me gustaría que vieran el portavoz del Partido Popular catalán. Ha sido aún más contundente. Habla directamente de fraude. Vean. En primer lugar, yo querría decir que la convocatoria del Pleno que se va a realizar esta tarde es un fraude a la ley, es un fraude a los catalanes que se está haciendo con nocturnidad, con precipitación, sin transparencia y vulnerando los derechos de los diputados catalanes y de la gran mayoría de los catalanes. Queremos además denunciar que el independentismo catalán está degradando las instituciones catalanas, está degradando el Parlamento de Cataluña y lo está poniendo al servicio del proceso independentista, al servicio de la defensa de una persona imputada. Por tanto, yo quiero desde aquí realizar una apelación a los diputados que esta tarde vayan a asistir a ese pleno, que por favor que no participen del disparate, del engaño a los catalanes que esta tarde quieren realizar los independentistas. Esta tarde no se quiere aprobar un presidente de la Generalitat de todos los catalanes, sino que esta tarde lo que se quiere es mantener e incrementar la confrontación y el enfrentamiento con el Gobierno de España y, por tanto, seguir dividiendo a la sociedad catalana. Bueno, ya han visto que no es la portavoz ni el portavoz del Partido Popular catalán. Sí que es cierto que Alicia Sánchez Camacho fue la presidenta del Partido Popular catalán, pero ahora ya no está en Barcelona, está en Madrid y es una diputada nacional en el Congreso de los Diputados e incluso pertenece a la mesa del Congreso de los Diputados. Pero el mensaje es el mismo, es el mensaje que está tratando el Partido Popular, ya sea en Madrid o en Barcelona. Lo que está ocurriendo esta tarde en el Parlamento de Cataluña es sencillamente un fraude.
y pide a las fuerzas separatistas que han convocado este presunto fraude que por favor abandonen toda intención de seguir estirando la cuerda y seguir dividiendo a los catalanes. Esto es la opinión del Partido Popular, hemos visto también la opinión de Inés Arrimadas, de Ciudadanos. Me gustaría que vieran la opinión del Partido Socialista Obrero Español, la opinión que los socialistas en Madrid tienen de lo que está ocurriendo esta tarde en el Parlamento de Cataluña. Vamos a verlo. Entendemos que el Pleno se tenía que haber llevado a cabo hace muchísimo tiempo con un candidato o una candidata que no tuviera ningún procedimiento judicial pendiente y que además hubiera puesto en marcha el reloj de la democracia. En este momento, la presentación del señor Turull supone no ya solamente un candidato que está incurso en un procedimiento judicial y que, por tanto, si saliera elegido no lo va a poder hacer, no va a poder actuar como presidente con absoluta libertad, va a estar más pendiente de las resoluciones judiciales que se dicten, pero además el señor Turull representa para nosotros esa convergencia que pactó con el Partido Popular, esa convergencia del 3%, esa convergencia de retrocesos en materia social. Nosotros nos preguntamos, ¿Cataluña en este momento necesita un candidato que está sujeto a un procedimiento judicial? No. Cataluña necesita un candidato que pueda trabajar como presidente, que pueda iniciar una nueva página, superando una de las páginas más negras de la historia de Cataluña y que además no tenga esos vínculos con el pasado, esos vínculos con la corrupción y esos vínculos de esa vieja convergencia. Esta es la opinión del Partido Socialista Obrero Español en Madrid con respecto a lo que está ocurriendo en el Parlamento. Vamos a ver lo que dicen los socialistas catalanes, el partido hermano del PSOE, el PSC, con respecto a lo que a este pleno de investidura, de frustrada investidura, parece ser, de lo que dicen repito, lo que dicen los socialistas catalanes. Vamos a verlo. Por otro lado, la figura de Jordi Turull. No me puedo referir todavía a su programa, porque esto lo tendrá que explicar él esta tarde. Hasta que no lo haga, hemos de suponer que será el acuerdo suscrito entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, pero en fin, por respeto institucional, pues lógicamente habrá que esperar a su intervención esta tarde, pero a nosotros nos parece una repetición de la jugada. Se está intentando prolongar en esta legislatura los elementos fundamentales de la legislatura anterior, que llevaron a un fracaso muy grande que ha sido reconocido incluso por los máximos impulsores de esa legislatura. Tenemos hoy una sociedad más dividida, unas instituciones erosionadas, una economía debilitada y se van yendo, digamos, los días, los meses, los años van pasando sin que se aborden de verdad los problemas de la gente. Y por lo tanto, nosotros desde luego no vamos a dar nuestro apoyo al candidato Jordi Turull, pero le debo decir es que nosotros esperábamos que la mayoría independentista aprovechara esta ocasión para, si no cambiar de rumbo, sí cambiar de rasante. No cambiar de rumbo, pero sí cambiar de rasante. Bueno, es lo que le pide Miquel Iceta a los separatistas catalanes. Por último, ya se están acomodando sus señorías en el Parlamento catalán, pero me gustaría que por último vieran escucharan también unas últimas declaraciones, las que corresponden a Catalunya en Comú Podem, en este caso la versión nacional del partido, lo que dice Podemos con respecto a esta investidura que se está celebrando en Barcelona en estos momentos. Podemos dice que Turull será rechazado con sus votos, que no va a contar con los votos de Catalunya en Comú. ¿Por qué? Bueno, pues porque se trata, según sus propias palabras, de la antigua convergencia, la convergencia corrupta. Eso es lo que dice Podemos. Vamos a verlo. Al respecto del pleno de hoy, sí, participaremos. Ya saben ustedes que a nosotras el candidato propuesto por la mayoría parlamentaria no nos gusta, y no nos gusta fundamentalmente porque sitúa a la vieja guardia de la convergencia corrupta, de la convergencia de los recortes, al frente de un gobierno de Cataluña que nosotros creemos que debería tener otras prioridades, como son precisamente revertir todas esas medidas regresivas que esa convergencia que hoy representa el señor Turull aplicó y que han causado enorme dolor social en Cataluña. No nos gusta el candidato, pero evidentemente participaremos en el pleno. Al respecto de si debería decaer el 155 y cuándo, pues comprenderán que si mi grupo
parlamentario y nuestra fuerza hermana en Cataluña, Cataluña en Comú, hemos defendido siempre que era una vergüenza y que ponía en serio riesgo la solución política en Cataluña, la sola aplicación del artículo 155 de la Constitución, pues pensamos que debería suprimirse su aplicación cuanto antes y que ese artículo 155 nunca debería haber sido aplicado y, por tanto, si la pregunta es cuándo debería dejar de aplicarse, pues es cuanto antes, ¿no? Y, evidentemente, la crisis de gobernabilidad abierta en Cataluña, que tiene que ver con la ausencia de gobierno, pero también con la aplicación de un 155 que limita la autonomía de Cataluña, nosotros entendemos que esa crisis de gobernabilidad debe acabar cuanto antes. Irene Montero, ya han escuchado ustedes a Irene Montero decir que ese artículo 155 no debería haberse aplicado nunca, jamás. Esto es la opinión de Podemos. No sabemos cómo el Partido Morado hubiera intentado frenar la luz separatista, quizá echando flores sobre las sedes de Junts per Catalunya o de Esquerra Republicana. Se están acomodando, como están viendo ustedes en esa pequeña pantalla que tienen en sus televisores, abajo a la izquierda, en la esquina inferior izquierda, se están acomodando sus señorías, los diputados catalanes, para reanudar el pleno de investidura. Quedan escasos minutos para que Inés Arrimadas tome la palabra. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Estoy muy bien acompañado por dos personas de izquierdas. Uno es del Partido Socialista Obrero Español y otro es de un nuevo partido que se llama Decide. Tengo a mi izquierda, a su derecha en las pantallas, a Miguel Ángel Ferrero. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado, Rafa. Miguel Ángel Ferrero es el secretario general del Partido Socialista en Las Rozas y además portavoz y concejal en dicho ayuntamiento. Y tengo a mi derecha, a su izquierda en las pantallas, a Santiago Trancón. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro. Reconocerán a Santiago porque estuvo la semana pasada aquí, lo que pasa es que no nos dio tiempo a desglosar en qué consiste este proyecto político de Santiago Trancón, entre otros. Santiago es miembro del Consejo Nacional de Decide. Decide es centro-izquierda de España, es un partido de izquierdas que ha surgido hace un año, me dijiste, sí, Santiago, y es un partido que, bueno, pues que ponía el acento en la cuestión nacional. Según Santiago nos explicaba el otro día, hay una parte de la izquierda que habría renunciado a tener una vocación nacional, y este partido Decide, en el que también está Antonio Robles, saben ustedes que fue diputado de Ciudadanos en Cataluña. Bueno, pues este partido quería de alguna manera reconciliar a una parte de la izquierda con la idea de España. Vamos a hablar sobre la idea de España, vamos a hablar sobre las ideas, el vademecum ideológico de la izquierda en general, pero la actualidad manda, es una de las máximas del periodismo. Y me gustaría en primer lugar que preguntaros, con vuestro permiso, os voy a hablar de tú. Sí. Me gustaría preguntaros qué opinión os merece lo que está ocurriendo en el Parlamento de Cataluña. Sabéis que se está produciendo en estos mismos momentos un debate que aspira a ser de investidura, pero que no se va a investir a nadie. El candidato Jordi Turull, de Junts per Catalunya, finalmente, según nos dicen los amigos de las CUP, que no van a apoyarles, finalmente va a ser un candidato fracasado. Me gustaría que me explicarais, empezamos por ti, Santiago, cómo ves la situación en Cataluña y qué te parece esto que está ocurriendo ahora mismo, que para muchos es, y así lo han descrito en las redes sociales, una ópera bufa. Sí, podemos enfocarlo, si nos metemos en la mente de los independentistas y de lo que está ocurriendo ahí, intentar más o menos conocer, pero yo creo que eso es un trabajo ya inútil. Lo que hay que hacer es verlo desde una perspectiva... A ver, ¿sí? Me dicen que tienes ¿te lo has puesto? Te lo he puesto mal. Te lo tenía que haber puesto yo, de manera que el error es mío. Ahora seguro que se te escucha mucho mejor, Santiago, sí. Que, el tema catalán hay dos maneras de enfocarlo. Uno, metiéndose en la mente y las intenciones de unos y otros y enredarnos con todo ese mundo. Y otro es simplemente no perder la perspectiva y analizarlo como lo que es un verdadero ejercicio antidemocrático que está desbaratando y desmoronando el propio concepto de democracia y que está teniendo unos efectos demoledores sobre la sociedad española en su conjunto. Por tanto, me es inútil discutir qué ha dicho el Turull o el otro, me da igual, porque el proceso independentista, por resumir, siempre ha tenido el mismo objetivo. Yo he vivido en Cataluña y el primer eslogan era no nos entienden. Eso dio lugar
¿A qué? Al catalanismo. Luego pasaron en la década siguiente, el 80, el 90, a decir no nos quieren, y eso justificó el nacionalismo. Pasaron luego el siguiente paso, porque era una estrategia perfectamente diseñada en este caso por Pujol, pasaron al siguiente paso para justificar el independentismo diciendo nos roban, nos están robando. Y ahora por último estamos en la última fase, que es la del golpismo, el separatismo sin tapujos, que se basa en el odio, en no nos quieren, el no nos quieren ha pasado al nos agreden, nos atacan, nos subyugan. Bueno, todo este discurso es una maraña que tiene una coherencia interna, pero que nosotros hemos de verlo desde fuera y decir, esto es un proceso de ruptura democrática intolerable. Queda muy clara la opinión de Santiago Trancón. Miguel Ángel Ferrero, ¿qué opinión te merece a ti todo lo que está ocurriendo en Cataluña en los últimos 5 años? Claro, sí, mejor 5 años, ¿no? Porque realmente lo que hoy ha pasado o lo que está pasando en estos momentos hay que tener una visión de la novedad que representa en cuanto a que pone en marcha el reloj electoral, pero poco más. O sea, estamos en lo mismo que ha pasado a lo largo de los 5 años. Turull no es nuevo. Turull viene de lo peor de Convergencia. Turull viene de la convergencia del pujolismo, de la convergencia del 3%, de la convergencia de la corrupción, del caso Palau. Turull viene de los casos y de los recortes también, de convergencia, y Turull sobre todo viene de este mundo extraño, ¿no? que estamos sufriendo en los últimos 5 años, este mundo independentista, ¿no? que no para de hacer continuamente lo mismo, porque esto es la repetición de la repetición de la repetición. Hoy yo creo que lo que se pretendía era presentar a un candidato que tiene problemas con la justicia, un candidato que mañana se enfrenta ante la justicia, ante el magistrado Pablo Llorena, y tiene que expresarse allí, posiblemente pues le entregue un auto de procesamiento, ¿no? Con lo cual pues eso puede llevar aparejada una medida provisional, una medida de pérdida de la libertad, y por lo tanto tendríamos un presidente catalán que estaría en este caso entre rejas, ¿no? Lo cual pues pone otra vez en entredicho todo el sistema de las instituciones. Esto es lo que realmente está haciendo el independentismo, poner permanentemente en riesgo el sistema que es un sistema para todos, el sistema de convivencia, el contrato social. Miguel Ángel, ¿qué opinión te merece la actitud y la gestión que está haciendo el Gobierno de España del proceso independentista? Hombre, el Gobierno de España yo creo que hay que apoyarle en esta situación en la que estamos, porque cuando el enfrentamiento es tan brutal, cuando el enfrentamiento es contra el Estado, cuando el enfrentamiento es contra la ley, cuando el enfrentamiento es contra España en su conjunto, pues hay que apoyar al gobierno que esté. Los matices, en cuanto a que con lo que no estoy de acuerdo, pues son muchas cosas, evidentemente. ¿Por ejemplo? Pero permíteme que no entre en ellos. Permíteme que no entre en ellos por una razón, porque yo creo que lo accesorio no es lo importante. Lo importante es, lo fundamental en este caso, es pararle los pies a unos independentistas que lo que ponen en riesgo es la igualdad en este país, la igualdad ante la ley y la igualdad también de todos los sistemas que tenemos, todos los sistemas que protegen a la población española, el sistema de salud, el sistema de la sanidad, el sistema de la dependencia, el sistema de la educación. Esto es lo que se está poniendo en riesgo, que el que nazca en Extremadura no tenga los mismos derechos que el que nazca en otras partes de España. Por lo tanto, yo creo que aquí los matices no es el momento. En su momento habrá tiempo para ver cómo se han desarrollado estos procesos, y ahora lo que toca es apoyar para que tanto la acción de la justicia como todo lo que están haciendo los independentistas catalanes pues no llegue, los independentistas no llega a buen término, y la acción de la justicia sí que termine en su sitio. Santiago Trancón, ¿tienes tú alguna objeción que hacerle a la gestión del Gobierno de España? Muchas objeciones, pero vamos a ir, como él dice, a los matices, vamos a ir a lo esencial. Y lo esencial es que un proceso de esta categoría, que está teniendo una enorme repercusión a todos los niveles, tiene que analizarse profundamente, empezando por sus orígenes. Y en esos orígenes hay que situar al PSC, el partido al que pertenece indirectamente el compañero, que ha sido
posiblemente la piedra angular de todo el proceso independentista, el que les ha facilitado enteramente que lleguen hasta donde han llegado. Mientras el PSC siga sin entender lo que ha hecho y lo que está haciendo, el problema continuará. Y más aún, sobre todo, cuando contamina... ¿Por qué? Te puedo decir muchas cosas. Por ejemplo, yo escribí un manifiesto en el 81 que se titulaba La igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña. El famoso manifiesto de los 2300. Sí, igualdad de derechos. Simplemente apelando a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. ¿Qué hizo el PSC? A los que promovimos, y yo lo escribí, ese manifiesto empezó ahí, digo, porque conviene hacer historia. ¿Qué nos llamó? Pues infiltrados de Tejero, golpistas, fascistas, derrusistas, bueno, de todo. A mí me expulsaron del PSC, yo era militante del PSC, diciendo que había ido contra la Constitución. Si usted lee ese manifiesto verá que es una defensa a ultranza de la Constitución, donde se habla que hay 2 lenguas cooficiales en Cataluña, no una, y etcétera, etcétera. El apoyo del PSC, fundamental para la inversión lingüística, es decir, para un proceso de segregación de la sociedad, no para cohesión, vaya un proceso de cohesión que han conseguido. Fíjate el resultado de la sociedad catalana actual, el mito de que eso era el mejor método para lograr la cohesión social se ha demostrado lo que era, un engaño, una mentira descarada y conscientemente mantenida hasta hoy, etcétera. Le podría hablar de muchas cosas. ¿Quiere que le hable de banca catalana? La posición del PSC y del PSOE en aquel momento, porque banca catalana dio origen a todo lo demás. Santiago, me interesa sobre todo es por decir algo. La actualidad, sí, yo sé que y la actualidad, pues la defensa de la nación de naciones, promovida por el PSC y defendida por el PSOE hoy. Dime tú cómo eso se puede hacer compatible con una idea mínimamente de la igualdad en España. Pues te he tratado la pregunta, Miguel Ángel. La idea de nación de naciones, ¿es algo que tú compartes, que tú crees que es viable? Bueno, realmente en ninguno de los casos yo creo que nadie podrá decir que la posición del Partido Socialista y del PSC ha tenido algo que ver con el independentismo, ¿no? Intentar buscar los matices, ¿no? y el problema, ¿no? Yo creo que no genera nada positivo para el proceso en el que estamos. El proceso en el que tenemos en marcha y que ahora estamos intentando parar es un proceso que puede poner en riesgo el Estado. Y en ese Estado es en el que nosotros los socialistas siempre hemos estado. En un Estado que defendimos del principio. Me acuerdo ya, por echar un poco para atrás, yo no lo he vivido, pero sí que recuerdo lo de libertad, autonomía y estatuto, ¿no? Y todas estas cosas que hemos dicho a lo largo de los años, o ese afianzamiento, ¿no? De lo que significa España para todos, ¿no? Eso es en lo que ha estado el Partido Socialista, siempre. Yo hace poco estuve allí, en Barcelona, y sí que he visto una animadversión profunda por parte de los independentistas hacia el PSC. El PSC es ese partido que intenta poner algunos matices encima de la mesa, pero en este caso pues no puede ponerlos, porque estamos en un momento en el que la confrontación es tan profunda que solamente o estás en un lado o estás en otro. Yo creo que está nítidamente en un sitio, tanto el PSC como el PSOE, e intentar sacarle ahí, pues francamente, no tiene sentido y además no es creíble. Miguel Ángel, sí, te reitero la pregunta. Estado plurinacional, nación de naciones. ¿Qué opinión te merece ese concepto? Porque es el concepto que defiende el Partido Socialista. No, es que vamos a ver, es que la nación, podemos entrar en lo que es el concepto de nación, que es algo más que va en los sentimientos de las personas. El concepto de Estado es otra cosa, el concepto de Estado-nación también es distinto. Lo que se ha puesto encima de la mesa son las diferencias de sentimiento, no las diferencias en cuanto a Estado. En ninguno de los casos se ha puesto encima de la mesa. Llevarlo a otro punto es una confusión y es intentar confundirlo. ¿Tú has nacido en Las Rozas, Miguel Ángel? He nacido en Madrid. ¿Has nacido en Madrid? ¿Dónde has nacido tú, Santiago? Yo en León. En León. Yo he nacido en Valencia. Si seguimos estrictamente la lógica que plantea Podemos y que plantea el Partido Socialista, nosotros tres que compartimos la mesa somos nacionales de diferentes naciones, pertenecemos a 3 naciones diferentes, la madrileña o castellana, la leonesa y la valenciana.
si alguien le dijera a un espectador ajeno que los que están aquí sentados pertenecen a 3 naciones diferentes, podría pensar que hay un brasileño, un chileno y un portugués. Bueno, pues no, este Estado plurinacional o esta nación de naciones lleva al extremo la división territorial del país hasta el punto de que 3 españoles perteneceríamos a 3 naciones diferentes. Yo espero, y se lo digo a los espectadores de Intereconomía, hace tiempo, sobre todo a raíz del último estertor del golpe separatista, que a Pedro Sánchez y al Partido Socialista no le oímos volver a reivindicar este concepto de nación de naciones. Yo espero que estén pensándoselo muy mucho. Bueno, yo creo que hay un pequeño matiz, ¿no? Que no es tan pequeño. Yo creo que no existe la nación madrileña. Yo creo que no existe... Alguien de su partido lo ha defendido, el secretario general de aquí, creo bueno, que eso tampoco una butade, una ocurrencia, bueno, una más. No creo que sea verdad, no creo en ninguno de los casos que lo haya defendido, y yo creo que se refería a otras cosas que además lo pudo decir al día siguiente y lo estuvo explicando. ¿A qué se puede referir llamar a Madrid nación? Pues, eso yo no lo había oído. Yo creo que el que es portavoz en la Asamblea lo ha dicho. ¿Madrid es una nación también? Sí. Yo creo que no, y además me parece que Gabilondo jamás le he oído hablar no, de Gabilondo, esas cosas. No me acuerdo ahora cómo se llama, Crespo. Pero has dicho que era el portavoz en la Asamblea. Sí, bueno, he visto, no sé exactamente el nombre, el que habéis elegido me parece que es secretario o algo así. No sé a quién te refieres, ni sé de lo que estás hablando, pero Madrid no es una nación, evidentemente, no lo es. Lo que cuando se está refiriendo a naciones, que además yo creo que pero si perdona, ¿por qué no lo es y Murcia sí? Si no te importa termino. Si puedo. Es más que nada porque si no el argumento nunca termina, ¿no? Es necesario argumentar para poder explicar que cuando se habla de distintos sentimientos, se está hablando de cosas distintas a lo que es el Estado español, la nación española. Y esos sentimientos, desde luego, ese sentimiento no lo tenemos los madrileños. Pero sí que puede servir en otros lugares y en otros momentos, porque ahora no es el momento, en otros momentos para establecer modelos en los que la gente se sienta cómoda, en los que la gente se sienta conforme. Porque intentar quitar esos sentimientos a la gente también es lo que trae las cosas en las que ahora, en el lugar en el que ahora estamos. Intentar que la gente no piense como piense. Una cosa es que la gente tenga un sentimiento y otra cosa muy distinta es romper España. No tiene nada que ver. E intentar juntarlo es meternos en otro problema. Aclaro un momento. Primero, el sentimiento nunca es fuente de derecho. Jamás. Si sabes lo que es una nación, sabrás que sé lo que, pero es que tú no tienes una idea exacta de lo que es una nación. Repites lo que dijo Pedro Sánchez, que era un sentimiento de muchos. No solo lo dice Pedro Sánchez, perdóname. No, si leemos un poco lo que significa nación, no tiene nada que ver un maragato de León, un maragato de León que se siente maragato, ya eso es fuente para constituir a la maragatería de nación. Es un absurdo. Cualquier sentimiento es respetable, pero no es fuente de derecho. Y segundo, el Estado... ¿Quién ha dicho que sea fuente de derecho? Las fuentes del derecho están en el Código Civil y están en la Constitución española. Si me dices que la base de la nación es el sentimiento... No, pero pues la nación no es una fuente de derecho tampoco. ¿Qué es una nación? ¿no? Vamos a ver, por partes. Miguel Ángel, ¿qué es para ti una nación? No es para mí. Vamos a ver, es que por eso digo que Zapatero tenía razón cuando hablaba de un concepto discutido y discutible, y se reyeron mucho de José Luis Rodríguez Zapatero. La nación, efectivamente, es un concepto discutido y discutible. Lo que no es discutible es un Estado. Eso está claro, pero la nación sí. Yo creo que los socialistas la nación. Vamos a ver, existe la nación española y existen otra serie de naciones o nacionalidades, que además lo dice perfectamente y lo establece así, la Constitución española, que es una España que se constituye también con nacionalidades, distintas nacionalidades. Por lo tanto, no me parece tan absurdo hablar de esto cuando la Constitución española habla de ello. El intentar trasladarlo eso, a que eso significa una ruptura, pues claro, no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo y con lo que estamos haciendo los socialistas. Evidentemente no se compadece con los hechos. El intentar trasladarlo al punto contrario tampoco. Lo que estamos hablando, cuando hablamos de una nación y del sentimiento de nacionalidad, no tiene por qué tener un encaje jurídico, un encaje territorial jurídico en el que se diferencie una parte de España y de otra. Eso está en la Constitución española, que perfectamente, y no tan perfectamente, muchas veces lo delimita sobre todo en la parte competencial del 148 y 149 de los artículos de la misma. Cuando estamos en este momento en el que solo el nacionalismo parece que es lo único importante, pues evidentemente surgen estas cosas. Yo lo que sí que te diré
que soy profundamente antinacionalista. Profundamente antinacionalista. Santiago Trancón, ¿qué es una nación? Vamos a ver. Una nación, fundamentalmente, es una estructura política que da derechos y obligaciones a los ciudadanos que pertenecen a esa nación. No es solo una superestructura jurídica del Estado, eso es un error. No puede haber, digamos, una estructura flotando por ahí por el aire que no se asiente en un conjunto de ciudadanos que viven en un territorio concreto con fronteras y que son propietarios comunes, es propiedad común de todos ellos ese territorio. Ese es el fundamento de la nación política. Y esto no tiene nada que ver con los sentimientos de pertenencia, que pueden ser mejores o peores de un lugar o de otro. Es una fuente, digamos, de obligaciones que iguala a todos los ciudadanos ante una serie de obligaciones y de derechos. Eso quiere decir que comparten en común un territorio, unos recursos, un sistema de defensa, una constitución, unas leyes y etcétera, etcétera. Todo lo que la nación implica tiene que ver con la constitución de un territorio con fronteras y de los habitantes que pueblan ese territorio. Si tú lo reduces a un sentimiento, madre mía, los sentimientos que puede haber, eso da lugar a una nación de naciones. Yo quiero preguntar, ¿qué significa nación de naciones? Es un concepto semánticamente incompatible en sí mismo. Eso que dices no es que, para empezar, es que no es cierto. Es que si tú estudias el significado de nación, tienes dos conceptos muy claramente diferenciados, la nación política y la nación cultural, y lo tienes, yo te recomendaría que leyeras un poco más de lo que es nación, porque es casi el primer párrafo de cuando empiezas a leer algo sobre nación, es esto. Existen fundamentalmente dos tipos de nación en el concepto de nación. Un concepto cultural, una nación cultural, y una nación en cuanto a la nación política de un Estado soberano. No tiene nada que ver. Confundir Estado con nación, pues en fin, intelectualmente eso no es así, no es cierto, pero bueno, entiendo que sea la opinión de alguien, pero no es lo que a lo largo de la historia han interpretado muchas personas, y desde luego no es mi concepto. Entonces la nación española no existe, porque si claro solo existen ¿Pero quién ha dicho de eso? Tu discurso, yo estoy diciendo lo contrario. Y es un concepto prescindible. Vamos a ver. Nos vale con el Estado. Santiago, el único que está diciendo que solo hay un concepto eres tú. Yo soy el que estoy diciendo que hay varios conceptos de nación. ¿Cuál es el que eliges? ¿Cuál es el que eliges? No eliges ninguno. Hay conceptos. Los conceptos entonces, no se ¿por qué eligen, dices nación de naciones? Los conceptos no se eligen. Repites el concepto de nación de naciones, pero dámele un contenido. Ya te lo hemos dado. Si hay 17 naciones en España, la nación española desaparece. Entonces no digas nación, pero un conglomerado de naciones. Es que eso no es verdad. Eso lo dice el concepto en sí mismo. Es que es incompatible hablar de una nación. ¿Estamos de acuerdo en que hay una nación cultural, de que los conceptos básicos históricos sobre nación y donde los autores se han asentado profundamente con la nación cultural y han definido lo que es una nación cultural y la nación Estado o la nación política? ¿Estamos de acuerdo en eso? La cultura es un elemento de la nación, pero ¿estamos de acuerdo en esto que te estoy diciendo? No estamos de acuerdo en absoluto. Pues vamos a ver. Estamos negando la historia y la intelectualidad de la historia a lo largo de los siglos. Es una idea del romanticismo, la nación como si fuera una esencia, como si fuera algo que comparten sentimentalmente todos los que pertenecen a esa nación. Muy bien absoluto. Eso es uno de los conceptos de nación. En absoluto. Es una nación política que está basada en una historia y en un sentimiento común de compartir una propiedad común que es la nación, que luego se configura en un Estado determinado, según las evoluciones históricas. El Estado actual democrático es una forma de Estado que es perfectamente perfeccionable. ¿Cambia el Estado, ya cambia la nación? No, la nación permanece. Pueden ir cambiando. La Constitución de Cádiz vamos a ver, tenía no una tiene por qué fórmula. cambiar el Estado. Es más, los que no somos nacionalistas creemos que el Estado no debe cambiar. Es más, los que somos europeístas lo que creemos es que el Estado debe minimizar competencias, como de hecho los tiene, minimizadas, a favor de una estructura supranacional y mayor. Eso está en contra de todo este Estado romántico, nacionalista, del romanticismo, un Estado que lo único que ha generado hablar de estas cosas y traer todo esto son 70 millones de muertos a lo largo de los 2 últimos siglos, ¿no? Entonces, este nacionalismo que lo que al final busca y lo que al final trata es
me quedo yo con lo que tienen el resto de personas que viven en mi entorno y con lo mío también, el reparto se hace entre las personas que viven cerca de mí y los demás, pues oiga, busquen la vida. Defíneme qué Estado crearías. ¿Qué Estado crearías con la nación de naciones? El español. ¿Y cómo es ese Estado? A ver. España. Sí. ¿Cómo? El que dice la Constitución española. ¿Cómo integra ahí las naciones? Como lo dice el artículo 2 de la Constitución ¿Cuántas española. Naciones? Como lo dice... No, ¿cuántas naciones? Léete el artículo 2 de la Ya lo he leído Constitución muchas española. Veces. Y ahí dice nacionalidades y no naciones, de entrada. No hagas sinónimo nacionalidad de nación. Ah, no es parecido, no es lo mismo. No es ¿Cuál sinónimo, es la diferencia? No es sinónimo. Pues una nacionalidad fue un invento que se hizo, la condición de una posible identidad más o menos vaga de una determinada zona de España, pero no tiene nada que ver con la nación. ¿Por qué? Saca la conclusión, te pregunto. No, yo te pregunto a ti. Entonces, ¿cuántas nacionalidades o naciones hay en España? Ya que interpretas el artículo 2 de la Constitución, pues te pido que lo hagas No, pero bien. te pregunto, ¿cuántas naciones hay en España? Esto es algo una pregunta que... Es muy elemental, si hablas de naciones... Las que dice la Constitución. ¿Cuál es? ¿Dónde dice la Constitución? La Constitución no establece nacionalidades. Solo una. Establece nacionalidades. Establece que hay una sola nación española. Solo. De manera indiscutible. Nacionalidades. Me dejáis, por favor, esto es una pregunta que persiguió a Pedro Sánchez durante todas las ruedas de prensa posteriores a la puesta en marcha de este concepto, de esta fórmula de nación de naciones, y finalmente Pedro Sánchez se avino a contestar y dijo que como mínimo, creo recordar, que había 4 naciones, que eran Cataluña, el País Vasco, Galicia y España, que son, se supone, las nacionalidades históricas, aunque no están reflejadas en ningún texto legal, al menos no en la Constitución, sí en los estatutos de autonomía, que son Cataluña, Galicia, el País Vasco y España. Vamos a abandonar ese asunto de las nacionalidades, de las regiones y del concepto de nación, para que veamos juntos los tres... Pero en todo caso, perdóname, sí que la Constitución establece, con estas reglas, esto último que acabas de decir, sí que establece distintos procesos y distintas maneras de acceder a las autonomías, sí. En el caso de las históricas, por eso tuvimos el referéndum andaluz. Hay cuatro autonomías que son históricas, teóricamente, ya me contarán ustedes este concepto de históricas, y Castilla no es histórica, o la Comunidad Valenciana, pero en cualquier caso sí que el único problema de eso es que esas 4, para que existan, debe desaparecer la única nación reconocida en la Constitución, que es España. Son comunidades autónomas históricas, pero no en absoluto naciones. Sea como fuere, este es un debate complejísimo, es un debate que es cierto que introdujo Podemos en España, el concepto de nación de naciones, puso ejemplos tan disparatados como Bolivia, que saben ustedes que es un estado multiétnico, multitribal, y en el que coexisten, según refleja su propia constitución, decenas de naciones. No les sé decir ahora mismo cuántas en concreto, pero en la constitución boliviana aparece reflejado el número de naciones que constituyen la República de Bolivia. Me gustaría que viéramos juntos los tres y luego comentáramos, al margen de este vídeo, pero sobre todo centrándonos en lo que en el vídeo ocurre, una pieza de 2 minutos de algo que ha ocurrido en Waterloo, en Bélgica, con el presidente de Tabarnia. Vamos a verlo. Hay muchos años de grandeza, ¿no? Como Napoleón, hay mucha gente que se queda Napoleón, otros que se quedan presidentes, expresidentes, ¿no? Yo vengo aquí, especialista en terapias racionales, que vengo aquí a tratar de convencerlo de que no es ni presidente de nada ni de nadie, ¿no? O sea que voy a tratar a ver si es posible convencerlo, que me acompañe porque está precisamente don Pablo Llaina esperándolo en una institución muy bien preparada precisamente para él y para unos compinches que tiene allí, que les están dando un tratamiento fantástico, un tratamiento muy bueno, en unos espacios muy dignos. Hombre, no son estos, pero claro, estos los pagamos entre todos y yo creo que ya está bien, ¿no? Ya está bien de pagar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si se va a Madrid y, en fin, presenta sus credenciales a un Pablo Llarena, lo pondrá junto a sus compinches, y todo lo que sucederá es que en Cataluña estaremos muchísimo más tranquilos, nos sentimos todos tranquilos, y él también hará su terapia y podrá venir después a Tabarnia, que lo recibiremos naturalmente, como siempre hacemos, con los brazos abiertos a todos. Entonces voy a ver si quiere acompañarme.
Carlitos, ven, que no tenemos nada, te lo aseguro, ven tranquilamente, Carlitos. Venga, no tengas miedo. Sal de aquí de una vez, ven, por favor. Ven aquí, ya verás tú que somos gente buena. Mi terapia es una terapia de choque, es una terapia cálida, es una terapia de razonamiento, de buenos razonamientos, Yo trabajo por la patria, no como ciertos que trabajan por ellos mismos, Carlitos, ven. Pues porque... Espera un segundo, Carlitos, ven, que no te va a pasar nada, dice Albert Boadella vestido de doctor y con un otoscopio colgado al cuello. Carlitos, ven, sal, que no va a pasar nada. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, ¿Tú conoces personalmente a Santiago Albert Boadella? Yo conozco a Albert Boadella, le he hecho entrevistas, en fin, soy un gente del mundo del teatro y le conozco muy bien desde la Operación Ubú. La Operación Ubú ya del 80, que tuvo una visión premonitora de todo lo que iba a pasar en Cataluña. ¿Qué te parece a ti esto de Tabarnia? Pues me parece una idea genial, una idea que defiendo totalmente porque utiliza el humor y las armas políticas serias mezclado, una mezcla extraordinaria, y llega pues un poquito a poner en ridículo planteamientos pues insostenibles, recordando ahora por el tema solo nacional del que hemos hablado antes y por no dar más vueltas. Hombre, Pedro Sánchez acaba de decir que él tiene un concepto no nacional de la nación, lo cual, bueno, es como la cuadratura del círculo. No nacionaliza la nación. Sí, con lo cual es como cuadrar el círculo. Son cosas que además obligan un poco a... descolocan y hacen confundir mucho a la gente. Hablando de los sentimientos, por ejemplo, el 75% de los españoles, según la última encuesta del CIS, se sienten indistintamente de la comunidad y españoles o solo españoles. En cambio, un 17% se siente o no español o solo de la comunidad a la que pertenece. Si queremos respetar un poquito incluso esos sentimientos que son respetables, es un disparate el desmoronar esto. El que una nación, rompiendo toda su unidad, incluso los propios sentimientos de pertenencia, se imponga forzadamente pues este disparate, que yo escribí un artículo en El País diciendo la plurinacionalidad es imposible, digo, no existe y además es imposible. Y es que es la verdad. No concibo una fórmula jurídica que responda a una estructura del Estado que tenga algo que ver con ese conglomerado de nación de naciones, como juntar una pera de peras. Pues eso es imposible. Miguel Ángel Ferrero, Tabarnia, el fenómeno Tabarnia, ¿qué te está pareciendo a ti? Bueno, yo creo que es un humorista genial, ¿no? Santiago, y yo creo que lo que hace es enseñar a los nacionalistas y llevarlo hasta el absurdo, ¿no? Y todas las ideas que están poniendo encima de la mesa, ¿no? Es enseñarles un poco el camino que han realizado y se están viendo un poco en lo mismo que ellos estaban diciendo, ¿no? Pero solamente que me gustaría añadir una cosa, Santiago, es que te he oído hablar varias veces de Pedro Sánchez del PSOE y no te he oído hablar ni una vez de Pujol, no te he oído hablar ni una vez de Carles Puigdemont, no te he oído hablar de Rajoy, en fin, no creo que ojalá Pedro Sánchez fuera el problema de España, como cree también algunos de Podemos, ojalá fuera el problema de España y entonces lo arreglábamos rápido, porque Pedro Sánchez no tiene ningún problema. Entonces, a mí yo creo que los problemas son otros, que los problemas reales que tiene este país son otros y desde luego ni es el PSOE, pero desde luego no es Pedro Sánchez. No sé, tienes un poco, en fin, el tiro creo que la mira un poco desviada. Muy brevemente, ya he explicado el otro día que nosotros somos un partido de centro-izquierda de España y nacemos con la voluntad precisamente de que en la izquierda exista una izquierda que se reconcilie con la idea nacional y que también cuestione cuál es la izquierda oficial hoy dominante. Nos preocupa ese espacio, porque el otro espacio, mal que bien, tiene sus soluciones y tiene sus estrategias, y el problema está precisamente en que media España todo está, digamos, fuera del ámbito de lo nacional. Y entonces ahí surge el problema. ¿Quiere decir que porque critiquemos al PSOE los otros no vamos a criticar? No, porque critica solo al PSOE.
Hombre, no solo, pero es que no cuando el PSOE no es el que gobierna ni España, ni Cataluña, ni Madrid. Estamos hablando del ámbito de la izquierda donde precisamente existe el problema hoy en España, porque si hubiera una izquierda ya, pero tú como partido tendrás que criticar los que están haciendo las cosas, están gobernando. Criticar, por supuesto, cada cosa a su tiempo. Ya, pero eso es un poco ventajista, porque lo que estás criticando es al que está cerca de ti para tomar un espacio político electoral. Porque hemos venido y nos han puesto cara a cara. Ya, pero que solo has hablado de Podemos, solo has hablado de Pedro Sánchez, solo has hablado del PSOE, cuando insisto, no gobierna, ni es el que ni gobierna Cataluña, ni gobierna Madrid, ni gobierna España. Entonces, a ver, Miguel Ángel, aquí hay una realidad, y es que hubo un partido que se llamó UPyD, que nace del PSOE o de gente progresista, muchos de ellos, sin ir más lejos, su propia dirigente, su propia presidenta, Rosa Díez, nace del Partido Socialista de Euskadi. Luego hubo otro partido un año después que se creó en Cataluña, fíjense, no es baladí, uno nacía en Cataluña y otro en el País Vasco. Luego nace Ciudadanos, que nace también de un grupo de gente intelectualmente progresista, incluso algunos que habían militado en el PSC. Nace en estos momentos un partido como Decide, que es Centro Izquierda Nacional, y todos hacen el mismo diagnóstico. El Partido Socialista Obrero Español tiene un problema con la idea de España. Quizá no lo tenga en Madrid, quizá no lo tenga en Castilla, la Nueva, la Vieja, León o La Mancha, pero en la periferia el Partido Socialista tiene un problema con la idea de España. Ese es un diagnóstico bastante común. No sé si tú lo compartes. No, en absoluto. Mira, no lo comparto porque yo creo que precisamente el hacer las cosas, el reducir las cosas muchas veces, pues sí, lleva a una mejor comunicación y podemos explicar mejor las cosas. Pero pero reducir las cosas también implica el que al perder todos los matices, pues estamos diciendo las cosas que no son. El Partido Socialista no tiene un problema con España. La España democrática, y yo me siento orgulloso, la ha construido también el Partido Socialista. Principalmente el Partido Socialista. Y ha construido la España que tenemos ahora con muchos defectos y con muchas mejoras, ¿no? Cuando en el año 86 pues se puso en marcha la universalización de la sanidad pública, ¿no? por un ministro que luego fue abatido por los terroristas, ¿no? Pues contábamos los españoles con 5.000 euros de renta per cápita, ¿no? En ese momento, 5.000 dólares, renta per cápita, ¿no? Claro, es que se ha multiplicado esa renta, hemos llegado a 35.000 euros, 35.000 dólares, ¿no? A lo largo de las 2 décadas. ¿Esto qué significa? Pues significa pues que entre todos, no el PSOE, entre todos hemos hecho este país y hemos construido esta España que tenemos. De manera ahora que mismo. ¿No crees que el Partido Socialista en ninguna de sus federaciones tenga un problema con la idea de España? Nosotros somos un partido en el que muchas veces, pues seguramente, como antes me habéis dicho, pues se puede salir algún comentario de alguna persona o que no se le entiende bien o que dice algo y entonces ya ponemos el dedo precisamente en ese problema. Pero la realidad es que el Partido Socialista defiende la Constitución española, yo creo que no hay ninguna duda sobre esto. La creamos, cosa que otros no estuvieron de acuerdo con ella. El Partido Socialista construye este país y el Partido Socialista ha gobernado este país y ha gobernado España. No ha gobernado 50.000 Españas, ha gobernado una sola España. Y es más, la mayoría de la gente que estamos en el Partido Socialista creemos en la igualdad. Igualdad no es nacionalismo, es lo contrario de nacionalismo. Dos cositas muy... Santiago Trancón, el partido al que pertenece, Decide, nace precisamente de la premisa que está negando absolutamente Miguel Ángel Ferrero. Decide nace porque entiende que la izquierda hegemónica, o la socialdemocracia hegemónica, que es el Partido Socialista, tiene un gran defecto que lleva arrastrando desde hace muchos años, y es que no está reconciliada con su propia nación, una nación democrática desde el año 78. ¿Me equivoco en este diagnóstico? No, en el diagnóstico no, pero quiero decir que en contra de lo que acaba de decir Miguel Ángel, el problema no lo tiene solo, digamos, los que estamos criticando desde fuera al PSOE, es que el propio PSOE está dividido internamente por esta cuestión. ¿Cómo vamos a negar? Pues vamos a ver qué quiere que hable de Guerra, de Alfonso Guerra, de Bono, de Ibarra, de Felipe González, etcétera, etcétera. ¿Qué idea tienen de por dónde está yendo el Partido Socialista en este momento? No nos lo inventamos nosotros.
está desmoronándose internamente y solo se mantiene pues por estas fidelidades que yo estuve también en el PSOE 4 años y conozco muy bien. Son mecanismos que tratan de negar lo evidente y no encarar el problema. Y en este caso, desgraciadamente, es lo que está pasando. Pero además, sin capacidad de regeneración, porque eso es lo peor, porque la gente que podía regenerarlo están todos descabezados. Se practica el navajeo más despiadado, lo conozco muy bien internamente, y eso hace que el PSOE sea muy difícil y recuperable. Vamos, yo diría que imposible. Por eso se necesita una izquierda distinta, una izquierda renovada, una izquierda que no tenga miedo a hablar de los problemas de la unidad y la igualdad de los españoles, porque al final es lo que importa. Dejemos ya las discusiones teóricas sobre nación y no nación. ¿Qué pasa? Los derechos de la mayoría están fragmentados, divididos, y los territorios están por encima de esos derechos. Y eso está consagrado, y lo ha consagrado el PSOE y lo sigue consagrando. ¿Qué parte de eso que acabo yo de decir no hemos entendido? Si además lo he explicado perfectamente, desigualdad igual a nacionalismo, igualdad igual a socialdemocracia, en el sentido de que lo entendemos la democracia. Bueno, hay otras personas que también entienden la igualdad si la relacionamos con la libertad de otras maneras, ¿no? Pero nosotros la entendemos así, y nosotros entendemos que cualquier persona, nazca donde nazca, tiene los mismos derechos y obligaciones en este país que es en este país que es España. Mira, seguimos sin hablar de Turull, seguimos sin hablar de Puigdemont, seguimos sin hablar de los que realmente están poniendo el problema, y seguimos hablando de, no sé, has dicho la palabra navajeo. Bueno, no sé si te refieres a las fórmulas y esto, el politiqueo que existe, ¿no? Pero si tú conoces la empresa pública, los propios militantes dentro, la empresa pública y privada, es un poco pueril pensar que las fórmulas y los trabajos y las maneras que tiene la sociedad de acceso al poder, pues son fórmulas, pues yo no sé, del mundo de Mary Poppins. A veces pues hay personas que lo ven como esas cosas, pues las ven bien, las ven mal, las ven de otra manera, pero la sociedad se comporta igual en los partidos políticos que en los sindicatos, que en las empresas, ¿no? Y bueno, los que provenimos del mundo de la empresa sabemos muy bien cómo nos manejamos y cómo se manejan las relaciones, que no es el mundo de Mary Poppins, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, si me hablas de que en un sitio pues el Partido Socialista probablemente tiene un problema en un congreso, bueno, ¿y qué partido no lo tiene? Si vosotros no lo tenéis, desde luego, un partido que no lo tiene son partidos que nacen muertos, ¿eh? No, bueno, solo dos cositas muy breves. A ver, muy brevemente. Decir que no criticamos al PP. Mira, el PP ha sido la pieza clave de la situación de Cataluña, por inhibición y por apoyo a todos los gobiernos de convergencia en su momento. El PSOE también, pero vamos a ponerle el acento en eso. Y ahora, en este momento, es culpable de toda la situación que está pasando. Su aplicación del 155 es una burla, una farsa y algo que escandaliza a cualquiera. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que hace 4 días un mozo de escuadra haga una denuncia en español y le caiga una sanción de un mes sin empleo y sueldo, y siendo los mozos de escuadra estando en manos del gobierno de la nación española? Eso está ocurriendo hoy. Dime tú qué está aplicando, qué está haciendo. Ha hecho que se pudra la situación, la ha permitido, y es el gran culpable, digamos, porque los otros ya sabíamos lo que eran. Pero lo que está haciendo el PP es absolutamente intolerable. Por decir algo. Y hablando de igualdad, en lo que está haciendo el Partido Popular, porque seguro que hay cosas que está haciendo, y a mí además me lo parecen, ¿no? Pero yo creo que vivimos un momento muy delicado, un momento muy complicado, un momento en el que hay que apoyar al gobierno en la aplicación del 155. Es más, los nacionalistas están también diciendo lo mismo que has dicho tú, pero al revés. Están diciendo, se está aplicando mal, nos están masacrando, no, pero hay unos que tienen razón y otros no, eso es pura propaganda. Ya, bueno, ya, pero no tiene ningún fundamento. Se tensa la cuerda de los dos lados y al final lo que se rompe es España. Bueno, y por hablar, perdón, solo una cosita de igualdad. Por poner un ejemplo, dices la igualdad, el PSOE, todo lo que sea. Bueno, vamos a ver, doy un simple dato. Un estudiante en el País Vasco tiene una aportación de dinero de 7.300 euros. En el resto de España, 4.500. En la condición básica de la educación, fijaros, casi el doble. ¿Y cuánto cuestan las matrículas? Porque en Andalucía prácticamente está becado todo el mundo para ir a la universidad. ¿Y?
Pues que también, que por eso te pregunto, que cuánto cuestan las matrículas. Estaría incluido en lo que cuesta. No, pregunto que cuánto tiene que pagar el estudiante que has dicho, que cuánto paga ese estudiante de matrícula. ¿En dónde? En el ejemplo que tú has puesto, sí. Bueno, supongo que muy poco. Pues claro, es que supongo que muy poco. Supones, pero es que claro, muy poquito. No, la diferencia. Cómo hagas las yo cosas, estoy hablando del dinero igualdad, de que dispone ya. el gobierno vasco para la educación y es una diferencia casi del 50%. Bueno, el gobierno andaluz con menos dinero, por ejemplo, estupendo para el gobierno andaluz, pero no me digas tú que el PSOE está creando igualdad en Andalucía en la gobierna el PSOE. Está creando una igualdad de en educación. Andalucía gobierna el PSOE. Pero el principio de igualdad. Ya. Y ayudas sociales, una media de 800 en el País Vasco, 275 en el resto de España. Con esto, Santiago, son datos objetivos. La mesa es que hay una desigualdad entre exactamente, españoles. Que el PSOE, en este caso, que sería el responsable de encarar estos problemas, le obligaría a reestructurar la nación y el Estado y no a ir picoteando y diciendo cosas. Yo me pregunto, Santiago, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo reestructuras el sistema de financiación autonómica en el País Vasco? Pues acabando con el cupo. Así de claro. Sí, pero ¿y entonces tienes que acabar con la Constitución española? No, se hace sabes que está, ¿no? No está el cupo como tal. No está el cupo como tal. Sabes que hay que reformarla. No está el cupo como está y no está que tenga una ventaja de 13.000 millones en este momento. Pero sabes que habría que reformarla, ¿no? Sí, pero eso no explica por qué ahora tiene 13.000 millones más. De lo que le corresponde. Ya, pero en fin, es que eso sí lo puede hacer el PSOE, lo puede hacer el PP, lo puede hacer cualquiera. Mira, atajar ahora lo que puede hacer. Está bien, pero eso es un poco demagógico, perdona que te lo diga, ¿eh? No, porque es buscar hay que la igualdad. Poner soluciones, sí, pero si todos estamos de acuerdo con buscar la igualdad, lo que pasa es que cuando bajamos a lo concreto hay que coger los mimbres que tenemos. ¿Y qué queremos ahora? ¿Modificar la Constitución española? ¿Entramos en el País Vasco a modificar el sistema de financiación? Para modificarla. Pero entramos a modificar la Constitución es lo que española quiere el PSOE. En cuanto a la financiación del País Vasco. Supongo que querrá modificarlo todo lo que sea. Bueno, pues, o eso no se toca. Pues es meter en otro problema, no tenemos suficientes, y meter en otro problema a este país. Eso es lo que estás proponiendo. No es... bueno, nos vamos a tener que ir a publicidad en muy breve espacio de tiempo, pero antes me gustaría que cada uno de vosotros me respondiera a una pregunta. En realidad no es una pregunta, os pido una descripción. ¿Qué es? Y os voy a hacer además la misma pregunta a los dos. Primero a Miguel Ángel Ferrero y después a Santiago Trancón. Y luego nos vamos a ir a publicidad para encarar la última media hora del programa. Miguel Ángel, ¿qué es para ti España, tu país? No me refiero a una descripción jurídico-política. ¿Qué te evoca a ti tu país? ¿Qué es España? Bueno, yo es que como me siento muy bien en este país, me siento fantásticamente bien, con todas las culturas que aquí existen. Bueno, además, yo soy más mayor y me tocó el final de los tiempos en los que había que hacer la mili. Yo estuve 4 años en el ejército, ¿no? Entonces, en fin, conozco hasta esa parte. Sí, pues yo estuve 4, ¿no? Yo la hice por los que no la hicisteis, a lo mejor. Yo efectivamente no la hice. Todo lo que hay, todo lo que tenemos, ¿no? como país, todo ese esfuerzo que hacemos juntos, toda esa lengua que además es una de las más ricas del mundo, todo lo que tenemos como país me acerca y me reconcilia con todos los problemas que podamos tener cada día, ¿no? Porque me siento pues muy español y me siento muy conforme con lo que tenemos ahora mismo, y por eso quizá me molesta un poco cuando, aunque no debiera, pero me molesta un poco cuando se intenta poner en boca de algunos de nosotros como que nosotros estamos en la parte de la ruptura, cuando no es en absoluto verdad, ¿no? También lo hacen los nacionalistas, ¿no? Que también nos critican por ello, por lo contrario. Miguel Ángel Ferrero, eso es para él España. Santiago Trancón, para ti, ¿qué es España? España es una grandísima nación que tiene una historia admirable, por supuesto con muchas cosas oscuras, pero predomina, por supuesto, el espíritu, digamos, de creatividad y de universalidad, que ha creado una lengua extraordinaria, que nos une hoy a todos los españoles, y que tiene unas enormes posibilidades de desarrollo, y que además está compartida, este sentimiento por la inmensa mayoría de los españoles. ¿Qué se opone a esto? Desgraciadamente, y este es el lado negativo, una situación política y económica y social absolutamente peligrosa, que está entrando en un proceso de degradación
que puede conducir a asuntos y a momentos muy graves y que yo no me gustaría ver en este país. Pero para eso precisamente se necesita pasar de la indignación y el cabreo a la acción política y en este caso constituir partidos que realmente ayuden a solucionar la grave situación de España. Bueno, acaban de escuchar a Santiago Trancón de Decide, acaban de escuchar a Miguel Ángel Ferrero del Partido Socialista. Ha sido la opinión de dos personas de izquierdas con respecto a la estructura del Estado, a la idea de España, a la idea de nación. Me despido, os agradezco mucho que hayáis estado aquí, Rafael. Miguel Ángel, Santiago, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Vamos a ver lo mejor, lo más interesante de Gracias por Nada, que saben ustedes que es nuestro programa de sátira política con José Antonio Fuster y Rocío Manzaneque, y acto seguido, sin solución de continuidad, a la publicidad. Para la vuelta, no se lo pierdan, es muy interesante, vamos a estar con José María Fernández Creuet, es de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles. ¿Saben ustedes que este fin de semana vamos a cambiar la hora? Bueno, pues resulta que quizás no sea tan buena idea cambiar la hora. Vamos a estar con el señor Creuet, no se lo pierdan porque va a ser muy interesante. Gracias por nada, publicidad. Y si hoy es miércoles, eso significa que nada más realización habrá el plano. Aparecerá a mi lado Adriana González y se pondrá a hablar de alguna noticia chorra, como la peluca de Leticia Sabater, o el máster de la CIFU, o que Cristiano es el mejor del mundo. Realización, no habráis el plano. Que hoy vengo a hablar de una noticia muy seria. Poesía. Poesía. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Ausente vas a estar tú si no te callas. Vale. Hoy, 21 de marzo, la UNESCO celebra desde 1993 el Día Mundial de la Poesía, o ese día en el que recuerdas que hay mucha gente pasando hambre por culpa de la poesía. Si comer es delito, delincuente yo seré. Cumpliré mi condena, pero jamás te olvidaré. Bocata de chorizo. Celebrar el Día de la Poesía tiene como propósito promover su enseñanza, fomentar la tradición oral de los recitales poéticos y crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación, para que no se considere una forma anticuada de arte. ¿Pero qué pasa? ¿Que acaso ya no se estudia poesía en los colegios? ¿Acaso a nuestros hijos ya no se les entrega el don de la palabra poética? ¿Cómo pretenden que un niño corteje y despose a una doncella? A este ritmo con trap. Pero oye, bueno, en serio, cuando tú estudiabas allá por el Cretácico, ¿ya existía la poesía? Pues sí, hija de puta, sí. Y además lo cantaban los juglares, ¿no? Claro que tenía poesía, es más, nos obligaban a estudiar poesía, desde los versos inmortales del Romancero del Prisionero hasta el maldito moro ese de la morería. Mira, hasta en el servicio militar aprendí yo poesía. Quiero ser pirata, pero no por el oro ni por la plata, sino por ese tesoro que tienes entre las... Pues ya estamos de vuelta en la última media hora de la asignatura. Bueno, ya no va a ser media hora, va a ser 21 minutos y medio, 22 minutos de esta redacción abierta de Intereconomía. Tenemos con nosotros a José María Fernández Creuet. José María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a la redacción abierta. José María es uno de los portavoces de AROE, que es la Asociación Española para la Racionalización de los Horarios, o de los horarios españoles. En fin, es José María, aparte de ser uno de estos portavoces de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles, es doctor de la Universidad Politécnica de Madrid en Economía. ¿Y en qué más? Y en Innovación, soy profesor allí. Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, Economía e Innovación. José María, AROE, es la asociación, ¿lo he dicho bien? ¿Asociación? Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles. Perfecto. Para los espectadores, saben ustedes que estuvo el presidente de AROE hace cosa de 2 o 3 semanas en la redacción abierta, pero para los espectadores que no tuvieran la suerte de poder verle, esta asociación, el nombre dice mucho, obviamente, y se podrán hacer los espectadores una idea. Pero si eres tan amable, José María, explícanos en qué consiste, cuál es vuestra vocación, ¿por qué existís? Bueno, pues AROE es una entidad sin ánimo de lucro y lo que nos dedicamos es a concienciar a la gente para que optimice su tiempo, pueda disfrutar de su tiempo, concilie con su familia, con su vida personal, la vida laboral, disfrute más de la vida y de este país tan bonito que es España. ¿Y por qué, es decir, qué os mueve, qué le mueve a un doctor, a un profesor de universidad y a un empresario como es el presidente, y entiendo que a muchos más profesionales liberales y profesionales trabajadores por cuenta ajena, qué os mueve a ti personalmente, qué te mueve, por qué te mueve implicarte en estas cosas?
Pues a mí me mueve porque yo he salido de España con bastante frecuencia a otros países a hacer estancias de investigación en el extranjero, en Reino Unido, por Europa, por Estados Unidos. Y me chocó una cosa muy distinta, que era que nosotros tenemos un país excelente, con un récord de turistas que va cada vez a más, pero yo veía que nos organizábamos el tiempo muy mal. Y decía, es una pena que en el país tan bonito que tenemos, pues vamos estresados por la vida, no disfrutamos, hacemos unos horarios rarísimos, y yo decía, esto es inconcebible, ¿cómo es posible que tengamos estos horarios tan extraños cuando el resto de gente no los tiene? Por eso me involucré, y todos creo que estamos en ese mismo barco, ¿no? En ese mismo barco, ¿cuáles fueron esto que te llamó la atención? ¿Qué te encontraste en el mundo anglosajón que no tienes en España? ¿Qué echas de menos? ¿Cuáles son esas diferencias horarias? Bueno, yo vi que aquí lo que hacemos es, madrugamos más o menos a la misma hora que ellos, nos levantamos más o menos, empezamos a trabajar como a las 9 de la mañana, ellos quizá un poquito antes, pero eso no cambia. Lo que hacemos mal aquí es que desayunamos muy mal, rápidamente, nos hemos acostado tardísimo, el prime time de España es muy tarde, o sea, nadie se acuesta tan tarde como nosotros, ¿no? O sea, que ya hemos dormido menos que el resto, nos levantamos cansados, de mal humor, un café rápido. Pensemos que el desayuno tiene que ser la comida más importante del día, porque todas esas calorías que tomamos las gastamos durante el día, con lo cual debería ser la comida más importante. Aquí no, aquí desayunamos mal, corriendo, nos vamos a trabajar. De 9 a 2, más o menos, puede hacer una persona durante la mañana, 5 horas seguidas no aguanta nadie. Necesitamos un parón, ¿no? Un segundo desayuno a las 10, a las 10 y media, bajar al bar, tomar otro café, otro barrita de aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Luego un parón a mediodía enorme, de 2 a 4, que eso no lo tiene nadie, 3 platos, hacer una digestión muy pesada, luego volver a trabajar otra vez. De 4 a 7, 7 y media a 8, llegamos a nuestra casa ya cansados, muy tarde, de noche, en fin, horrible, ¿no? ¿No se supone que los españoles ya sabemos disfrutar de la vida y aprovechar la luz del sol? Y esto derriba el tópico por completo, ¿no? Lo derriba completamente, porque realmente los extranjeros que vienen a España siguen con su horario normal y se encuentran muchas veces con dificultades de que no encuentran restaurantes abiertos, y eso a partir de las 12, que es cuando ellos comen, o a partir de las 6, ¿no? ¿Te parece, José María, que veamos un gráfico que nos has traído sobre los horarios en Europa, ya que estamos hablando de la diferencia entre nosotros y el resto de europeos? Vamos a ver unos datos sacados de las encuestas del uso del tiempo. El 11, Raquel, DECO, horarios Europa. Yo ahí he puesto 2 tablas, una primera que es el horario español que tenemos, el actual, y cómo debería ser comparado con el resto de países. Es verdad que a lo mejor no podemos hacer un horario, digamos, como los suecos o como los noruegos, pero me conformo que lo hagamos como los italianos o como los portugueses, que están al lado de nosotros y que tienen las mismas horas de sol, ¿no? Ellos comen un poquito antes, no hacen ese parón tan grande que nosotros hacemos, y aprovechan ese tiempo para irse antes a casa y poder disfrutar, hacer deporte, disfrutar de la familia, o cada uno lo que quiera, ¿no? Entonces, dormimos menos, hacemos varias comidas durante el día. Ese segundo desayuno lo podíamos eliminar también porque es innecesario, y aprovechar ese tiempo para salir antes de trabajar y hacer las jornadas más productivas. Recordemos que nuestra productividad por hora trabajada es muy baja. Pasamos tanto tiempo en el trabajo que uno pues realmente hace un poco presentismo, ¿no? Es sentarse en la silla, estar ahí disponible por si hace falta algo, por si... Pero no es por si, hay que trabajar más por objetivos, que cunde mucho más, y uno está más motivado. Entonces tenemos primera columna, el horario actual, o el horario propuesto para España, ¿cuál sería mejor? Segunda columna, el horario que hacemos ahora, vemos esa franja verde de la comida de 2 a 4, esas 2 horas que tendría que ser un poquito más ligera. Que es enorme con respecto al resto de ejemplos. Que es enorme con el resto de otros países. Y ahí vemos otros países que ya digo que no hace falta que calquemos lo que hagan otros, tenemos también nuestra identidad cultural, pero sí que, ¿por qué no hacer un horario parecido al de los portugueses? ¿No? Pero, ¿y por qué esa excepción? A mí me llama mucho la atención que seamos el único país de Europa que mantenga estos horarios. Esto siempre ha sido así, porque es verdad que está muy imbricado en nuestro ADN cultural, y yo creo que por eso va a ser, me parece encomiable lo que proponéis, pero creo que os enfrentáis a un desafío enorme, de una gigantesca envergadura. ¿A qué crees que se debe esto? Porque si me vas a hablar de las horas de sol, los italianos y los portugueses tienen prácticamente las mismas. Efectivamente, no siempre fue así. ¿No? Uno de los motivos fue la guerra civil, porque después de la guerra civil en este país había mucha hambre,
y la gente necesitó 2 trabajos, uno por la mañana y otro por la tarde. De ahí esas largas jornadas, al principio de la mañana, toda la mañana y luego toda la tarde. Pensemos también que en España es verdad que hace mucho calor y cuando se trabajaba bajo el sol, pues hay que parar a mediodía porque uno no aguanta, pues pensemos en Andalucía recogiendo olivas, ¿no? Pues uno no aguanta en el campo con esa luz tan fuerte de sol, hay que hacer un parón grande a mediodía y luego volver a trabajar, pero claro, hoy en día poca gente trabaja en el campo debajo del sol, por así decirlo, ¿no? Por eso nos hemos metido en las oficinas con aires acondicionados o con calefacción, pero seguimos ese horario tan extraño, ¿no? ¿Tenemos una imagen de propuesta de horarios para España, José María? Sí. Otra cosa importante del horario español es que no coincide el horario laboral, por ejemplo, de los padres con el horario de los hijos en los colegios. Eso genera muchos problemas para conciliar. ¿Por qué? Porque si el colegio empieza a una hora y acaba a otra hora y los padres, digamos que están trabajando a unos horarios distintos, eso hace que los chavales tengan que hacer los deberes con los abuelos, por ejemplo, porque nadie está en casa cuando lleguen. Son los famosos niños de la llave. Llegan a su casa, no hay nadie allí. Tienen una llave colgada, abren la puerta, están los abuelos. Nuestra propuesta es que coincidan los horarios laborales con los de los colegios. Que hay otros servicios que tienen que ser 24 horas, como aparece en el gráfico, como tienen que ser, por ejemplo, los hospitales, las urgencias, ¿no? Obviamente. O la radio, por ejemplo, ¿no? Pero intentemos armonizar los horarios, que no es que todos tengamos que empezar a la misma hora y terminar a la misma hora, pero sí acoplar algunos para que esos desajustes nos ayuden a conciliar y a disfrutar mucho más, ¿no? ¿Estas propuestas vuestras están obteniendo algún tipo de eco en la clase política? José María, ¿os reciben? ¿Les parece bien cuando se escuchan? ¿Os prometen que esto va a cambiar? En fin, cuéntanos. Bueno, todos los partidos políticos en las últimas elecciones, y fue creo que lo único donde están de acuerdo, es que hace falta tomar medidas que favorezcan la conciliación. Se ha ampliado el permiso parental, que es una cosa muy positiva, un dato positivo, pero todavía nos queda mucho, ¿no? La ministra Fátima Valle ya ha dicho un par de veces que, y el propio presidente del gobierno, que tenemos que intentar acabar a las 6 de la tarde, ¿no? Que los convenios colectivos recojan que los trabajadores puedan terminar antes para poder conciliar mejor. Pero luego nos encontramos que es difícil llevar a la práctica eso, ¿no? Pero los partidos están de acuerdo, ¿sí? Desde Ciudadanos, PP, PSOE, están de acuerdo en ese conjunto de medidas que favorezcan la conciliación de los El problema que españoles. tenemos en nuestra clase política, José María, al menos desde mi punto de vista, es que rara vez se ponen de acuerdo, es muy difícil encontrar un consenso. Bueno, pues en este asunto tenemos consenso, hay quórum, hay acuerdo y sin embargo, sorprendentemente, no parece avanzar estas propuestas, ¿no? Sí, porque bueno, es verdad que es complicado en el sentido de que bueno, no se puede por un decreto decir que todo el mundo va a acabar a las 6 de trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué medidas proponéis vosotros? Pero entiendo que será un conjunto de... No, pero bueno, sí que es verdad que en los diferentes convenios colectivos y en las negociaciones se puede fomentar, por ejemplo, y eso sí que está haciendo, ¿no? Empresas responsablemente conciliadoras, por así decirlo, y se crean ya existen unos sellos de calidad a empresas que tienen esas medidas para favorecer, pues por ejemplo, que los empleados puedan entrar o salir del trabajo con cierta flexibilidad, porque y ahí tenemos que aprender mucho del sector público. Ahora en la última negociación con los funcionarios se ha conseguido una serie de horas que ellos tienen, se pone mi hijo malo, puedo ir a acompañar al médico y esa hora luego la recupero, ¿no? Pues llevar eso también al mundo empresarial, al mundo privado, ¿no? Recordemos que un trabajador que esté contento en su puesto de trabajo es mucho más productivo. Por lo tanto, el empresario sale también beneficiado de que la gente esté contenta en el trabajo, pueda conciliar y se rinde mucho más, ¿no? Vamos a ver, José María, este fin de semana se va a producir un cambio de horario. Tenemos 2 cambios horarios al año. Me gustaría que me explicaras por qué, desde la asociación vuestra, desde AROE, pensáis que estos cambios horarios no son una buena idea. Bueno, este fin de semana a las 2 serán las 3, adelantamos los relojes una hora, dormimos una hora menos. Del sábado al domingo, Del ¿no? sábado al domingo, la madrugada del sábado al domingo, a las 2 serán las 3. Recordemos que en España la hora oficial, que es la hora que marca el reloj, ahora mismo, pues las 8:20. 8:20. No coincide con la hora solar. No coincide con la hora solar. La hora oficial no coincide con la hora solar. Primera cuestión importante, quédense con esto. La hora oficial no coincide con... ¿Esto es normal en otros países?
Eso depende de los países, porque por ejemplo en China, que tendría que tener 5 horas distintas, recordemos que el planeta está dividido por usos horarios, cada zona le corresponde un uso horario, el 0 es el de Greenwich, que pasa por Londres y pasa por España, y de ahí a la derecha se suma +1 y de ahí a la izquierda se resta. China, que tendría que tener 5, solo tiene 1 hora en todo el país. Un uso horario único. Una única hora para todo, claro, imaginaos el caos, ¿no? Entonces España, que tendría que tener el de Londres, o sea, 1 hora menos, tenemos el GMT +1. Tenemos la hora ¿Qué de Alemania. significa GMT? Que lo vemos muchas veces en los relojes y en los teléfonos móviles. ¿GMT qué significa? Sí, significa G es de Greenwich, que es el meridiano, Meridian, G, Time, Greenwich. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por diferentes circunstancias, en 1940 hay un decreto que lo he traído, lo podemos poner en pantalla. Vamos a ver si podemos ver ese decreto, que es el número 13. Sí, que es de marzo. Aquí lo estamos viendo. Es una orden del gobierno en el que, considerando conveniencias de que el horario nacional marche de acuerdo con los de otros países europeos, se cambia la hora de España. Recordemos que en esa época Alemania iba invadiendo Europa, pero en el artículo 5 de ese decreto, que es muy cortito, se dice que oportunamente se señalará la hora en que se haya de restablecer la hora normal. O sea que ya ahí se dice que se restablecerá esa hora normal. Pues nosotros no la hemos restablecido, nos hemos quedado con el horario de Alemania en vez de con el de Inglaterra. Es decir, de alguna manera en ese mismo decreto se reconoce la excepcionalidad del uso horario en el que entraba España. Efectivamente, y la temporalidad. Se hizo por unas cuestiones históricas. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Que con la hora de verano, con este cambio que vamos a hacer el fin de semana, en vez de GT +1 vamos a tener GMT +2. Vamos a tener un desfase de 2 horas. Y en el oeste de Galicia, desde el Montoñedo hasta el oeste, 3 horas de diferencia. Es la máxima diferencia que hay entre uso horario, hora oficial y hora solar. 3 horas de diferencia. A mí, yo se lo dije también al presidente José María, me llamaba tanto la atención que sean incapaces desde el gobierno, y más tratándose de un decreto impuesto por Franco en los años Pero que 40. ya recogía que se volvería a la... Bueno, durante el franquismo no se cambió. No se cambió, no sabemos por qué, pero ahora ha habido también una propuesta del Grupo Parlamentario Popular instando al gobierno a que se haga un estudio socioeconómico de las ventajas de volver al uso horario que nos corresponde. Pues ese informe está pendiente de hacer, pero nadie nos ha dicho que lo hagamos, con lo cual está un poco parado. Pues adelántanos tú, ¿cuál crees que podrían ser los beneficios para el país, para la vida de las personas, para la economía? ¿Por qué esto sería beneficioso? ¿Por qué nos conviene? Pues nos conviene por muchos motivos. Recordemos que cuando hagamos ahora el cambio de hora, nos vamos a levantar y va a ser de noche, ¿vale? Porque hemos adelantado los relojes y entonces... Es verdad que ganamos 1 hora de luz, pero pensemos en los meses de verano en España, que son España tiene muchísimas horas de sol y mucho calor durante el verano. Eso supone que durante los meses de junio, julio, agosto, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda no hacer deporte a unas altas temperaturas y en gran parte de este país lo que tenemos que hacer es esperar a que el sol se vaya para salir a la calle Entonces, este cambio de hora nos perjudica porque hace que tengamos que esperarnos a que el sol se vaya para poder salir durante los meses de verano. Claro, eso en otros países no ocurre porque las temperaturas no son tan altas, ¿no? Entonces, por una parte, eso. Por otra parte, como nosotros comemos y cenamos a una hora distinta de los restos europeos, eso hace que el comercio se vea perjudicado, porque cuando nos llama un alemán aquí, pues entre las 2 y las 4, nosotros estamos comiendo, ellos han comido a las 12 y tenemos la misma hora, con lo cual hay 1 hora de comida de ellos y 2 horas de comida nuestra que no coincidimos, las horas centrales del día que son muy importantes para el comercio, ¿no? Por lo tanto, eso también es importante. De cara a los turistas que vienen a este país, que son muchos millones, pues llegan aquí, hombre, para 15 días que van a estar de vacaciones no van a cambiar su horario, ¿no? Ellos siguen intentando comer a las 12 y cenar a las 6. Pues no encuentran bares, no encuentran restaurantes, con lo cual, en fin, es un conjunto de medidas que pensamos que no ayudan a conciliar. También, ¿por qué? Porque en España estamos acostumbrados a cenar de noche. Cuanto más de noche se haga, más tarde vamos a cenar, ¿no? Cuanto más de noche se haga, muchas veces también la gente se queda más tiempo en las oficinas porque dice, bueno, hasta que no se haga de noche no me voy a mi casa, ¿no? Entonces eso también afecta a la conciliación. No es que sea la gran solución de la conciliación, pero sí que ayudaría.
ayudaría a hacer todo un poquito antes y no postergar todo tan tarde, ¿no? Nos quedan menos de 3 minutos, José María, y me gustaría que los espectadores conocieran un poco más la asociación AROE, la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles. Y en ese sentido te pediría que nos contaras algunas de las iniciativas que habéis propuesto. Yo sé que hubo una campaña para intentar adelantar el prime time, ¿no es así? ¿Qué propuestas, porque sois muy activos y tenéis una página web bastante completa, qué campañas funcionáis? ¿Cómo puede acercarse la gente a vosotros? ¿Cómo puede contribuir? ¿Cómo puede, en fin, sumarse a vuestro objetivo? Bueno, tenemos una página web donde hay un manifiesto que se puede firmar. La página web, recuerda la dirección, por favor. Horariosenespaña.com. Horariosenespaña.com. Pero vamos buscando en España sin la N, porque para ser internacional no se pone la N. Horarios en España. Pero bueno, en cualquier buscador ponen AROE, ARHOE, y sale nuestra asociación. Entonces, uno se puede hacer socio también, y digamos que tenemos muchísimas iniciativas desde en colegios, para que ya desde los niños pequeños aprendan lo importante que es conciliar. Muy bien. Desde en empresas, que tenemos empresas patrono, tenemos también empresas que colaboran, empresas que están poniendo en marcha ese sello de calidad que nosotros tenemos, que certificamos que ese código de buenas prácticas que ellos tienen. Tenemos también, somos una entidad sin ánimo de lucro también en la sociedad civil, estamos en universidades, en el pequeño negocio, en la pyme, en la gran empresa, y ya digo que tenemos, en la página web está descrito todo el conjunto que tenemos dentro. ¿Encontráis receptividad entre los estudiantes, entre los universitarios, entre los empresarios, entre la gente? Yo entiendo que es en realidad vuestra propuesta, una propuesta amable que debe comprar todo el mundo, ¿no? Efectivamente, digamos también como cada vez sale más gente de España y ve cómo funciona en otros países, y dice, oye, es una pena este país tan bueno que tenemos, con tanta luz, pero que no lo aprovechamos. Con lo cual, cada vez más gente se suma a la conciliación, al bienestar y a mejorar la calidad de vida, que en eso se trata. Pensemos también que el paro es una cosa que afecta mucho a este país, y lo que hace es que, como el desempleo está bajando, pero sigue siendo importante, eso afecta a la conciliación. O sea, hay mucha gente que tiene miedo del presupuesto de trabajo y hace una serie de horas extras que no se pagan, hace una serie de esfuerzos, pero claro, esos esfuerzos que hemos tenido durante la crisis, llega un momento en que se tienen que quitar. Uno no puede vivir estresado toda la vida, con ese miedo a perder el puesto de trabajo, con ese miedo a... El presentismo del que hablabas, ¿no? El presentismo del que hablaba. José María Fernández Creuet, ha sido un placer, José María. Gracias a vosotros. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir a la redacción abierta. Ya saben ustedes, AROE, horariosespanoles.es, ahí podrán encontrar toda esta información y mucha más. Vamos al informativo de Intereconomía. Hasta mañana.